Buenas tardes a todos. Mientras esperamos que todos se conecten, vamos a pasar a este pequeño comercial, donde se está extendiendo las fechas de inscripción de Premios Danta. Se está dando para que sea digital, tanto para profesionales como para estudiantes. Cuando lleguemos al 75% de nuestra audiencia, empezamos. ¿Qué tal el calor? El día de hoy tenemos alrededor de unos 130 personas inscritas. Y ahorita ya estamos listos para dar inicio. Vamos a esperar tal vez un minuto más para que lleguemos arriba del 75%. Tenemos saludos de Marco Carvajal para Mauricio, Sergio Leiva, Andrés García. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y estamos listos. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al episodio número 4 de Back Talks, donde vamos a estar hablando con Eva Hines desde El Salvador y con Mauricio Solís en la ciudad de Guatemala sobre la arquitectura, la práctica, la nueva práctica de la arquitectura. Para los que son nuevos a las dinámicas del webinar, básicamente pues estaremos conversando con Eva y con Mauricio por un lapso de unos 45 minutos. Por favor, haga sus preguntas, tanto en el chat como en el área de preguntas. Y lo que estamos recibiendo muchas preguntas, entonces si por favor pueden hacerlas lo más puntuales posibles, así nos da tiempo de hacerlas. Y básicamente, si nos da tiempo, tendremos la oportunidad para que para nuestros asistentes hagan la pregunta directa. Y eso lo pueden hacer levantando la mano en la esquina izquierda. Y les daré la palabra para poder hacer la pregunta directamente. Vamos a introducir brevemente Eva Hines. Dirige Eva Hines Arquitectura. Es un estudio de arquitectura que tiene como objetivo crear espacios sensibles al medio ambiente, que estén conectados con la identidad de los habitantes y centrados en la experiencia que puede aportar. Se distinguen por su búsqueda constante para lograr una narrativa y un alma en cada proyecto. Mauricio Solís, por su parte, es director de Solís Colomera Arquitectos, una firma apasionada en crear arquitectura, que explora posibilidades, emociones e inspira a la comunidad. Solís Colomera ha recibido varios premios internacionales y nacionales, incluyendo premios Danta. Ambos de una gran trayectoria a nivel internacional, con varios premios internacionales. Se les agradece haber aceptado esta invitación. Buenas tardes, Eva. Buenas tardes, Mauricio. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar aquí. Bueno, gracias. Entonces, nuevamente, tenemos a Diego Levinson saludando desde Costa Rica. Vamos a empezar hoy un poquito, a ver si empezamos con Eva. A ver si nos puedes contar, a través de todos estos Back Talks, lo que estamos haciendo es compartir un poquito de nuestra experiencia personal con nuestra audiencia para ver de cierta manera cómo podemos encontrar este territorio común que nos une a esta población mundial a través de la pandemia. Entonces, si nos puedes contar un poquito cómo estás afrontando ahorita la crisis a nivel tanto personal como profesional.
Ok, voy a empezar por lo personal. Digamos que al principio no voy a negar que me asustó un poco el hecho de estar encerrado. Ahorita todavía hay otras cosas que me asustan un poco, pero ya no el estar en cuarentena. Y después me puse a reflexionar y dije, bueno, ok, voy a ocupar este tiempo como que si fuera un tiempo de retiro, ¿verdad? De hecho, uno pasa como queriendo que haya este espacio en que uno pueda tener la tranquilidad de pensar y de no tener tantas reuniones y no andar corriendo en la calle para poderse conectar con uno mismo. Entonces dije, bueno, lo voy a agarrar por ese lado y encontrarme a mí misma. Y tuve la suerte de que aquí estaba mi esposo. Mi esposo viaja muchísimo por su trabajo, entonces primero súper agradecida que él estaba aquí, y mis hijas tienen una edad en que ya son súper independientes. Pero uno, o sea, esto es todo teórico, ¿verdad? Cuando ya era la realidad, era como, ok, vamos a hacer un horario para este encuentro con nosotros mismos, que en realidad ahora realizo, ¿verdad? Que no era como encontrarme a mí misma, sino que era como, según yo, encontrar a esta persona ideal según todos los medios sociales, ¿no? O sea, hacer yoga, encontrar en mí el amor culinario, a poder hacer esto. Siempre había soñado que iba a ser así como en algún momento cocinar y que me iba a encantar. Salir a caminar con la familia, jugar juegos de mesa, o sea, todo este escenario así perfecto, ¿verdad? Hacer las llamadas con mis amigas. Pero en la realidad, bueno, nos quedamos solos, ¿verdad? Sin ayuda en la casa. Y la primera noche fue, ok, Eva, nos vamos a tomar turno, ¿verdad? Vos cocinas en las noches y yo cocino al mediodía, y va, chivísimo. Abrí la refri y entré en pánico total. O sea, no hay ni qué hacer. Mi sueño de ser esta chef se vino al suelo. O sea, saqué cosas que ya medio se habían quedado empezadas. No logré que todo estuviera al mismo tiempo. Quemé el arroz. O sea, un desastre. Entonces, mis amigas escribiéndome como, Eva, mira, pedí por Hugo, capaz te pueden llevar de humo, o sea, tener preparado este pollo que ya lo tenés entero. Bueno, fue así como un pánico general. Y después realicé que en realidad, o sea, yo nunca voy a ser chef, no es lo mío. Que chivo toda la gente que le apasiona, me parece espectacular. Pero yo no, ¿verdad? También no soy una persona que me encanta el ejercicio y tampoco he estado haciendo ejercicio, pero no le he pasado mal. O sea, el mismo hecho de estar regando el jardín, de estar limpiando la casa y todo eso me ha tenido súper ocupada. Y estamos trabajando full time, o sea, de hecho, más que las horas que trabajo quizás en un día normal de oficina. Entonces, me ha ayudado como a encontrar que está ok no ser esta persona perfecta, ideal, y que por más que tenga el chance de estar aquí, etcétera, no lo voy a hacer. Y por otro lado, en términos de la oficina, ha sido realmente sorprendente lo bien que nos hemos podido manejar. Tuvimos como, realmente nosotros nos decidimos autocuarentenear como una semana antes, y desde que empezamos a ver que la cosa iba mal, tuvimos un par de días para prepararnos, pero todo el equipo ha respondido súper bien. Hemos hecho como los grupos y subgrupos que van manejando los proyectos. Entonces, de alguna manera me ha ayudado también a mí a ordenarme, o sea, no ordenarme, yo no soy una persona ordenada. Mi mente es súper orgánica, y lo van a ver incluso ahorita cuando estoy hablando, o sea, paso de un tema al otro, me cuesta ordenar las ideas cuando estoy diseñando también. Pero aquí me mandan las solicitudes por WhatsApp o sea, Eva, ¿qué hacemos con esto? Entonces ahí queda. Entonces, incluso si yo salgo corriendo, voy a poner el aspersor enciendo para regar un pedazo del jardín, y después salgo corriendo y respondo, y después diseño un ratito y respondo el otro pedazo.
ahí está todavía la pregunta. En la oficina capaz era, espérame, ya te voy a responder, y después se me olvidaba, me pasaba otra cosa, Eva, acordate. Entonces, nos ha ayudado a ordenarse y ha sido una súper buena experiencia. Todo el mundo ha respondido súper bien. Súper. En tu caso, Mauricio, ¿cómo lo has visto? Hablamos la vez pasada de que era un proceso para vos también revelador. Sí, definitivamente ha sido revelador. Me da risa que ahorita escuchaba a Eva y en casi todos los aspectos me siento diferente. Pero eso es interesante. Pues la verdad es que, bueno, como a todos, esto ha sido un tema de poner en práctica herramientas que ya existían, no hay nada, ninguna novedad. Solo era que en lugar de usar un poco el Zoom, ahora es usarla todos los días. Un poco como hacer obligatoriamente a todos mucho más practicantes de las herramientas. Y eso creo que ha sido interesante porque más que ser más eficientes, que sí, creo que somos más eficientes y el distanciamiento social, para mí el gran descubrimiento ha sido que tenemos tiempo disponible. Yo creo que eso ha sido como el regalo de todo este tema de usar todas las herramientas, porque nosotros también estamos todos haciendo trabajo en oficina, en casa, pero tratando de hacer todo, seguir que el trabajo sea lo más normal posible, aunque no ha sido así, pero trabajando todos en casa y creo que ha funcionado bien. Hemos descubierto que nos gusta bastante hacer eso, pero realmente ha pasado que de repente tienes más tiempo. Una opción es trabajar más horas porque tienes más tiempo, ¿verdad? Ya no hay tráfico, no pasas horas en el carro, no hay todos los saluditos de cuando llega un cliente o alguien y practicas un montón de tiempo. Las reuniones son más rápidas porque vas al grano, pero entonces hay más tiempo disponible. Y eso ha sido bien interesante, la verdad. Fue difícil adaptarse, fue difícil como estar todo el día frente a una computadora. Yo estoy muy acostumbrado a estar moviendo y reuniones con las personas y ahora estar todo el día frente a una pantalla me costó un poco, a mí creo que a todo el equipo, pero realmente ha sido, y tengo que decirlo, que la actitud del equipo es espectacular. Yo estoy súper agradecido con todos, que todo el mundo respondió con mucho entusiasmo. Hicimos una dinámica muy bonita que desde el día 1 que empezamos la cuarentena, a las 9 de la mañana nos conectamos todos en Zoom, los 20, 30, no sé cuántos somos, todos nos conectamos a las 9 en punto. Eso implica que tienes que estar bañado, vestido, o sea, listo, ¿no? Para trabajar. Y ha sido muy interesante para conectarnos y mantener vivo el espíritu, el horario, la conexión humana también, de sentirnos parte de algo que sigue vivo, que no se empieza como a desvanecer con el tiempo, sino que sigue vivo y tiene una estructura. Y eso creo que ha sido bien importante para mantener la cosa trabajando, y creo que a todos nos ha hecho mucho bien psicológicamente, ¿no? Ver a los demás contentos, ver qué está haciendo cada uno. Entonces, esa actividad nos ayudó mucho desde el principio. Bueno, y también importante los clientes valientes, ¿no? Porque muchos clientes, pues sí es cierto que han parado sus proyectos, pero muchos otros no. Han seguido y han aprovechado este momento para hacer toda esa etapa tan, pues que son muchas horas de preparar un proyecto, diseñar, planificar, para poder arrancar cuando termina la crisis, lo cual es también, pues, de admirar, ¿verdad? Pero regresando al tema, es como que para mí la gran regalo es el tiempo extra que tenemos. Y creo que la mayoría hemos disfrutado de repente estar más en casa, ese silencio que hay en la ciudad que, pues aquí, yo vivo en zona 10 en Guatemala y la verdad que el silencio me parece maravilloso. A veces bromeo que estoy en una finca, porque hoy escuchamos los pajaritos, escuchamos los grillos en la noche, hay silencio total, media zona viva y no hay nada de ruido, es espectacular. La descontaminación ambiental, ¿verdad? Es algo, la calma que se siente en medio de todo ese tiempo extra que tenemos, ¿verdad? Es algo maravilloso y me viene mucho a la mente lo que decía Aristóteles sobre el ocio, porque el ocio no tanto como el no hacer nada, sino como él entendía el ocio como ese tiempo que dedicamos a las artes o a la filosofía, y es cuando dedicarse a hacer todo lo humano del hombre, decía él, todo lo humano del hombre. Y creo que este tiempo extra ha sido un poco para eso, ¿verdad? El tiempo que estamos produciendo todo eso que no tiene prisa, que no tiene deadlines, que no tiene, que se hace en ese tiempo que uno está tranquilo, ¿no? Maravilloso. Entonces creo que, y es un tiempo de reflexión importante. Creo que ese ocio de Aristóteles ha sido, creo que una forma de escribir todo este tiempo, ¿verdad? Creo que a nivel de forma, para mí el tema de tener un día con mucha estructura me ha ayudado muchísimo, y también recordar que el cuerpo tiene memoria. Yo recuerdo hace muchos años hice un retiro que eran como 15 días en silencio total en un espacio de retiros, y me acuerdo que el primeros días sufrí mucho en ese silencio absoluto, sin horario, sin estructura, y entendí que cuando no hay un otro que me ayuda a tomar conciencia del tiempo, cuando no hay un espacio físico que cambio,
y me ayuda a tomar conciencia de cambio. Cuando estoy en el mismo espacio, solo conmigo mismo, necesito una estructura. Y entre más voy hacia adentro, más estructura necesito. Y el cuerpo tiene esa maravillosa cualidad de reconocer el espacio físico donde estamos. Entonces, yo tengo como que a las 9 en punto comenzamos con todo el equipo en un lugar donde tengo mi computadora de trabajo, en otro lugar cerca de la terraza donde tomo el sol, estoy comiendo, hago ejercicio en otra parte de mi casa, como que trato un poquito de tener un espacio para cada actividad y más o menos un horario. Y eso realmente creo que me ha ayudado mucho a mantener ese ritmo del día y a sentir que el día pues, le faltan horas para hacer todo lo que quisiera hacer, pero me recordé mucho de la idea de cómo el cuerpo recuerda el espacio. Es algo que a veces no estamos conscientes, pero el cuerpo reacciona al espacio donde está. O sea, al levantarme de la silla e ir a la terraza, a recibir el sol y almorzar ahí, mi cuerpo reacciona diferente porque cambió física y temperatura, todo cambió. Y eso ha sido re bonito para mí como arquitecto recordar esa experiencia sensorial, cómo vivimos el espacio. Y al obligarme a cambiar de espacios y de horarios, me ha ayudado a llevar el día con mucha más fluidez, ¿verdad? Que si fuera desestructurado y en un solo lugar, ¿verdad? Eso creo que ha sido una cosa re bonita. Y también recordar la maravillosa capacidad que tiene el ser humano de adaptarse. Obviamente, en este caso, por la supervivencia, ¿verdad? Que necesitamos, pero el humano tiene esa maravillosa capacidad de adaptarse a tantas situaciones que hemos vivido en la historia de la humanidad y se nos olvida que eso es posible. Creemos que necesitamos tales condiciones, tales comidas, tales situaciones, tantas cosas y realmente nos cambió todas las circunstancias y funcionamos perfectamente. La verdad yo diría que en muchos momentos los he disfrutado mucho esta etapa. Ha sido una etapa que ha tenido retos fuertes de tomar decisiones, pero también es una etapa en que mi cuerpo ha llegado a adaptarse a esta nueva realidad y lo ha llegado a disfrutar. Y escucho pues a muchas personas que lo han logrado. Y eso también es importante recordar, que el humano tiene esa capacidad maravillosa de adaptarse. Entonces creo que si logramos adaptar, si logramos construir esta estructura y nos volcamos a esa experiencia reflexiva del ocio de ir hacia lo humano, ¿no? Pues creo que puede ser una experiencia espectacular este momento. Puede ser una gran oportunidad de la vida, ¿verdad? Obviamente, pues yo escuchaba ayer la charla de Bach de cuando estaba Teddy Cruz con Raúl Monterroso y me impactó mucho lo que dijo Teddy, que el aislamiento social es un privilegio. Y me encantó porque le puso como nombre a toda esta sensación que es tan fuerte, que es la segunda cara de esto, ¿no? Porque es cierto que quienes tenemos este privilegio de poder trabajar en casa y nos adaptamos y tal, esto realmente es una oportunidad maravillosa. Pero ¿qué pasa con toda la economía informal? Para quienes es una tragedia esto, es realmente una tragedia porque no tengo el privilegio del aislamiento. Entonces realmente pues esa es como la otra cara de esta situación que es bien fuerte y que también ha sido la gran revelación de este momento, que es el tomar conciencia de una realidad que creo que muchos están muy desconectados, otros no tanto, y ahí cada uno pues tendrá su nivel de conexión, pero vimos una realidad muy, muy dura en nuestros países, donde muy pocas personas tienen la oportunidad de este privilegio del aislamiento, ¿no? Entonces, eso ha sido, creo que el segundo regalo importante es que nos conozcamos mejor, tomemos conciencia de ese otro con que habitamos diariamente, a quienes la sociedad realmente ha olvidado, y que realmente como arquitectos, esa ciudad que es de todos, esa ciudad que es, esos espacios que construimos para todos, pues es una cosa que no es maravilloso decirlo, pues la verdad, olvidamos a ese otro, a quien pues esta economía informal que está sufriendo fuertemente la pandemia, quien no tiene el privilegio de aislarse y tener algún ahorro para vivir o una situación de más comodidad, ¿no? Entonces creo que hay por un lado esta posibilidad de ese ocio filosófico de reconocerme y de ir hacia adentro, de una vida como monacal mucho más espiritual, mucho más conmigo mismo, y el tomar conciencia desde acá, desde mi interior, con ese otro que está afuera, que realmente está viviendo un momento muy duro. Entonces creo que es maravilloso, creo que el mundo debe cambiar después de esto, o la mayoría deberíamos de cambiar, porque es una especie de retiro obligatorio con las condiciones perfectas, ¿no? De escuchar ese otro que sufre, ¿no? Y por último, creo que me ha encantado ver, por lo menos en Guatemala, no sé cómo está en El Salvador, este concepto de nación que empiezo a ver. Hay varios videos que circulan, hay canciones súper lindas, que me hacen sentir la idea de nación. Ya no el proyecto de alguien, de uno o del otro, o el proyecto político, o el proyecto ideológico. Este es un tema, escucho mucho una Guatemala, una nación,
y se siente cosas que nos unen a todos. Y esto me parece espectacular, que exista una nación como un imaginario, como una idea. Y eso creo que es algo nuevo, que también es un regalo de esto, ¿no? Creo que me alargué mucho, pero bueno. No, no, está bien. Yo creo que eso nos lleva precisamente ahorita a una... Ahorita ya tenemos dos preguntas que quiero que cualquiera de ustedes dos que quiera contestar, pues bienvenido. Tenemos a Teo Rodríguez que nos está saludando desde Buenos Aires y nos pregunta cómo esta pandemia va a cambiar, si va a cambiar la pandemia para siempre la profesión o vamos a volver a la normalidad, de que de cierta manera esa es una pregunta que estamos reflexionando en todos los conversatorios. Pues yo creo como reconectando un poco lo que decía Mauricio, pues yo creo que después de esta etapa de pausa, aislamiento, retiro, creo que es importante tal vez reconocer que es muy dual la parte del aislamiento o el hacinamiento, porque para aquellos que viven en hacinamiento, Sí, pues sí. existe esos mundos distantes en cuanto a realidades, pero no territorios. Y esas oportunidades también para visibilizar a estas personas invisibles, que son estas personas que venden en las calles, que bajo el mundo normal están en las calles, pero bajo estas circunstancias que pasa de ellos. Y entonces, bueno, regresando a esa pregunta, hay otra del espacio, pero tal vez si Eva puedes responder, ¿cómo crees que esto puede cambiar la profesión? Ok, yo veo ahorita como tres etapas. O sea, creo que realmente el ser humano, como Mauricio decía, es tiene esta condición de adaptabilidad y que nos vamos a ir adaptando a las diferentes condiciones que se vayan dando. Eventualmente creo que vamos a regresar bastante a la normalidad, pero creo que esta etapa de la cuarentena y de la primera etapa del virus, cuando está en su mayor fuerza, ¿verdad? Creo que es una etapa donde lo que tenemos que ver es cómo podemos ayudar para la supervivencia, ¿verdad? General. O sea, y ahí estamos hablando de todos los estratos sociales y uno lo puede hacer, creo yo, desde nuestro campo, ayudando a los que tenemos cerca. Si eso es lo que podemos, con que uno pueda ayudar a su equipo, a la gente a la gente que trabaja cerca de uno, ya está haciendo algo, ¿verdad? Entonces, ahorita es una responsabilidad grande el ver cómo realmente se sigue generando trabajo con optimismo, cómo se ven ideas ahorita que no se tienen que ejecutar inmediatamente. O sea, la arquitectura de hecho tiene un tiempo largo desde el momento en que estamos diseñando, al momento que entran las especialidades, llegar a los permisos, conseguir los fondos de repente y poderse llegar a construir. Entonces, realmente no es un mal momento para arrancar proyectos y nosotros podemos generar ideas de proyectos para que generar trabajo, ¿verdad? Para nuestro equipo y para la gente. No solo es nuestro equipo, ¿verdad? Es el equipo de los constructores, es el equipo, la gente que está empleando los especialistas, etcétera, ¿no? Un montón de familias. La segunda etapa la veo, bueno, ya una vez que acabe lo más crítico de la pandemia, pero empecemos a ver las consecuencias económicas, ¿verdad? Que todavía no sabemos hasta dónde van a llegar, ¿verdad? Y va a depender bastante de qué tan rápido podemos salir del problema de la pandemia en sí, ¿verdad? Y podemos empezar a trabajar. Que en esa etapa me parece como una etapa un poquito más incierta, donde creo que sí va a haber que ser como muy flexible, o sea, que los lugares de trabajo
probablemente por un tiempo se van a tener que volver más pequeños. Alguna gente quizás se va a quedar trabajando desde sus casas, ¿verdad? O quizás va a dejar una sala de reuniones y ciertos espacios, pero lo va a minimizar. Entonces vamos a tener todos esos espacios libres que tenemos que buscarle también un uso, ¿verdad? Y empezar a pensar ideas creativas para que no nos queden todos esos espacios en la ciudad y que se le pueda sacar y ayudar a todo el modelo económico, ¿no? O sea, la empresa privada es súper importante para lograr mantener un modelo económico viable. Entonces, tener estas ideas que puedan ayudar y tener esta flexibilidad de cómo vamos a trabajar por un tiempo. Y a largo plazo es como aprender qué cosas, ver qué cosas podemos haber aprendido. A mí hay dos cosas que me saltan. Una es, yo estoy súper agradecida de poder tener verde afuera de mi ventana. Yo tengo jardín. Y poder ver, o sea, los pájaros. De repente, o sea, estoy diseñando, pero veo el pájaro que viene. Tú estabas mencionando, Mauricio, que estabas oyendo de repente más el sonido de la naturaleza. Se ha mencionado bastante. Entonces, el tener esa conciencia de que cada espacio que nosotros creemos, perdón, sea un espacio que pueda alimentar el alma, o sea, que pueda tener y que pueda tener este pedacito de naturaleza. Puede ser vivienda de interés social, puede ser escuela de interés social, pero que pensemos que todos van a poder ver algo verde. O sea, veo de repente esos proyectos que es totalmente volado y tenés todos esos espacios que podrían generar un patio y podrían estar sembrando un árbol y volverlo realmente, por lo menos en nuestros proyectos, un hecho totalmente necesario, una necesidad absoluta. Y el otro es un poquito más complicado de que se llegue a dar, pero creo que es muy importante, que es la comunidad, ¿verdad? Cómo darle a la comunidad. En El Salvador, yo no sé si ustedes se enteraron, pero hubo una moción del gobierno de dar $300 a la gente más necesitada. Y surgió el problema de cómo llevar, por ejemplo, esos $300 a las casas de las personas más necesitadas, que pues obviamente la mayoría no tienen cuenta bancaria, ¿verdad? No tienen acceso. Y en la primera moción planteó que se hicieran estos planteles a donde se tenía que llegar la gente a presentar, y hubo aglomeraciones a donde puede haber habido contaminación, se expuso mucho a la gente y me hace pensar, o sea, si realmente nosotros tuviéramos las comunidades mucho más organizadas y la arquitectura puede ayudar a esto, no es lo único, ¿verdad? O sea, por supuesto que hay otras especialidades que tienen que entrar, pero la arquitectura puede ayudar a buscar cómo hacer el urbanismo para lograr más conexión en todos los niveles sociales y en todas las áreas del país y crear comunidades. Yo me pongo a pensar si realmente esto pasara, independientemente que la emergencia fuera esta pandemia o otro tipo de pandemia que nos traiga no cuarentena, sino que otro tipo de protección, ¿verdad? Que tengamos que buscar otro tipo de protección, cualquier cosa, o un terremoto. Si nosotros tenemos este tipo de estructura de urbanismo mucho más organizada y hay buenos centros para todo el mundo puede reconocer su centro, entonces llevar la ayuda se vuelve muchísimo más fácil, ¿no? O sea, tú la llevas a la escuela, que donde ya está organizado y está conectada, y esta escuela ya conocen a la niña Rosita, que es la que vende, no sé qué decir, pero la que vende las verduras, y entonces acuérdense que hay que darle a la niña Rosita. O sea, todo eso que la vez pasada oí, estaban en la plática que tuvieron donde estaba Roberto Dumont, que le habló un poquito sobre cómo su comunidad se había unido un montón en esta emergencia. Igual ha pasado en la comunidad donde yo vivo. Yo creo que es bien importante, como él decía, hacer esto como una necesidad más formal, ¿verdad? Súper, excelente. Aquí tengo una pregunta directa hacia
la exposición de Mauricio. La hace Joaquín Roche, que dice, de acuerdo que el cambio o movimiento hacia otro espacio nos afecta de forma sensorial. El movimiento del cuerpo y su efecto en nuestro pensamiento es innegable. ¿Cómo podremos diseñar nuestros hogares en el mundo post-pandemia para poder afectar, entre comillas, nuestro cambio de pensamiento mediante espacios diferentes en nuestro hogar? Bueno, yo creo que eso es como hacer buena arquitectura, ¿no? Ese es como el gran reto. Yo creo que más que todo, para mí este ha sido el ejercicio solo de recordar esta idea tan importante de que el cuerpo tiene esta memoria neurológicamente, en la relación de mi cuerpo con las medidas del espacio, con la cantidad de luz, con la temperatura, con todo lo que mis sentidos pueden absorber, neurológicamente lo grabo. Entonces, un poco primero tomar conciencia de eso, de cómo sí estoy afectando y cómo la arquitectura no es superfluo, o sea, no es un lujo, no es un gusto. La arquitectura es la capacidad de influir en las personas. Entonces, a mí me gusta mucho eso de que es el escenario de la vida. Entonces, creo que yo diría que más que un cómo específico, porque hay miles de formas de hacer arquitectura, es tomar conciencia de que estoy influyendo en la vida de las personas de una manera muy fuerte. Estoy realmente afectando cómo se puedan sentir, cómo puedan vivir cada espacio. O sea, es más que quedó bonito, me quedó, que me parece un poco irrelevante, es qué tan increíble te hago sentir, cómo te logro inspirar, cómo logro elevar tu espíritu para vivir. Entonces, realmente pensar que todas estas sensaciones que estoy creando van muchísimo más allá de una cosa puramente visual, de una foto de Instagram, al estado de ánimo, al espíritu de la persona que lo habita, a la emoción que está viviendo. Entonces, creo que eso es como súper importante, ¿verdad? Y creo también que la persona, el usuario, a la medida que se hace más consciente de esto, puede también elegir qué marco o qué escenario quiere para su vida, que al tomar conciencia que está determinando cómo se va a sentir y cómo va a influir en sus emociones, ¿verdad? Entonces, pues creo que hay muchas formas de entrarle arquitectónicamente a esa situación, ¿verdad? Si vemos algo como muy básico, temas de la cantidad de luz natural, la cantidad de contacto con la naturaleza que decía Eva, es algo de las cosas que más influyen en el ser humano. Temas de escala me parece súper importante porque obviamente la escala grandiosa es grandiosa, pero no es humana. Entonces, las escalas que me van a sentir conectado con el espacio seguro. Hace poco escuchaba mucho esta plática de Rosanne Bosch, creo que se llama, esta arquitecta holandesa, está muy enfocada en educación y decía que el reto es proveer espacios que transmitan seguridad, la experiencia sensorial de la seguridad. Entonces, por ejemplo, espacios con una escala, si recuerdan a Frank Lloyd Wright, ¿verdad? Con sus escalas súper mínimas, espectaculares, hay una experiencia de seguridad, de estar anclado, escala alrededor mío que me haga sentir que existo y que el espacio me hace pertenecer a ese espacio. Cuestiones que puedan ser conocidas, por más que me fascina la escritura de Zaha Hadid, por ejemplo, que me encanta, pero no sé si me hace sentir seguro. No sé si me hace sentir en un espacio conocido donde yo puedo relajarme y habitar. Entonces, yo creo que hay muchas formas de influir en esta memoria neurológica que puedo tener, pero creo que va mucho a tomar conciencia que va todo en relación al cuerpo. Desde lo que nos decía, desde Vitruvio, que hablaba de todo lo antropomorfo, ¿verdad? El cuerpo también. Recordar que es el cuerpo quien habita los espacios, el cuerpo tiene unas medidas y una altura, y una experiencia sensorial, ¿verdad? Entonces, irme más en esa línea que en la grandiosidad del espacio o en lo impactante del espacio o lo lindo que se ve el espacio, ¿no? Creo que un poco tal vez podría responder por ahí. Súper. Digamos, yo creo que todos nos hacen la pregunta de qué viene. Mauricio, Eva tienen su bola de cristal que nos puedan dar todas las soluciones. Yo creo toda esta visión de post pandemia, pues creo que dentro de la crisis es difícil pensar fuera de ella. Sin embargo, tenemos que entender de que dentro de esta, cómo podemos predecir el futuro de cierta manera, entendiendo el pasado. Y entro ahorita un poquito en la parte tal vez más urbano, escala urbana y de lo que el ser humano ha vivido en el pasado en cuanto a epidemias, pandemias, etcétera, que lo vimos en Londres en 1850, que hubo brote de cólera, pues básicamente se identificó que era antes se pensaba que era aéreo,
Después se identificó que era por brotes por medio del agua y las aguas negras. Y eso fue determinante en la planificación de la grilla ortogonal de las ciudades porque hacía eficiencia de toda la parte de drenajes de aguas negras y eso se quedó grabado por años dentro de la tipología de la ciudad. Luego hubo un brote de peste bubónica en China que de cierta manera, en el momento que se identificó que eran las ratas al principio de 1900, pues se empezó a diseñar puertas, cimientos, ventanas en relación a mantener la rata afuera. Entonces, de cierta manera, eso influye también, o sea, las decisiones de diseño de ciudades responde a estas pandemias y no digamos el modernismo, que sus líneas rectas, grandes ventanas, fue una respuesta a la tuberculosis, que de cierta manera, pues eso se quedó el estilo, pero fue una respuesta de diseño que estaba buscando la ventilación, esto es la luz natural, y ya lo decías vos, Mauricio, hace un rato que precisamente tal vez lo decís más desde el aspecto sensorial, pero posiblemente eso nos busque o nos dirija a pensar en esas oportunidades. Hablando también sobre esos espacios de trabajo, en la parte del distanciamiento físico, pues nos va a hacer pensar precisamente cómo si los cubículos de 1.20 son relevantes hoy en día, si eso va a necesitar ser más grande, los espacios de coworking, si en realidad va a ser viable exponer a nuestros colaboradores en un espacio que no sabemos quién entra, quién sale. Entonces, también la proximidad en edificios ya está siendo un tema de conversación, pues el tema de los elevadores. Yo vivo en un edificio y la verdad que por mi hija yo no me subo con alguien más. Aunque vaya al jardín en el primer nivel, yo prefiero no subirme con nadie. No digamos escaleras eléctricas, pasillos, toda la parte del distanciamiento de cierta manera nos va a hacer replantear dimensiones espaciales, que es tu relación cuerpo-espacio. Ya Zaha Hadid ahorita está trabajando en un proyecto en Emiratos Árabes Unidos que es un edificio sin contacto. O sea, básicamente no entras en contacto con el elevador para pedir comida, es todo a través de tu celular, todo es automatizado. Obviamente va a haber estragos en lo que nos gusta, que el ser humano es sociable y existe esta parte de la proximidad que creo que nos va a afectar. ¿Cómo ven ustedes esto como una oportunidad de replantear esas decisiones o las premisas de diseño que antes las tomamos como una directriz? Sí, yo creo que para mí la gran valor, o sea, el lujo más grande de esta época, de ahora en adelante, va a ser el aire fresco. Para mí no hay tormento, y tormento literal, o sea, de que me entra ataques de ansiedad en serio horrible, estar en un aeropuerto, especialmente en Estados Unidos. Me parece la cosa más terrible estar en un aeropuerto en Estados Unidos, donde uno entra desde que se baja del avión a este espacio donde 100% tengo aire acondicionado. Todos los pasillos, todo. Estoy en una cápsula donde no hay una ventana, ni una mini ventana, ni una terraza, no hay nada, y hasta que por fin logro salir del aeropuerto. Y me parece que este espacio donde llega gente de todas partes del mundo con todas las situaciones, todas respirando el mismo aire por horas y horas circulando, a mí me da muchísima ansiedad esos espacios y creo que el tema del aire acondicionado, que ya desde hace unos 10, 15 años hemos venido a una arquitectura que trata de evitar cada vez más el aire acondicionado, pero creo que el gran lujo va a ser un aeropuerto con aire fresco, sistemas pasivos de inyectar aire fresco, terrazas donde puedo pagar y salir del aeropuerto, espacios donde el aire se refresca naturalmente y yo puedo salir y no respirar el aire de todas estas personas. Yo siento que de las cosas que más va a afectar la arquitectura significativamente, especialmente la arquitectura de espacios públicos, de conexión y de conectividad, va a ser el tema del aire acondicionado. Yo creo que de las cosas porque ya veníamos desde un tema desde hace unos 15, 20 años que empezó todo el tema de la arquitectura verde, de revalorar mucho este tema del aire, pero aún así seguimos haciendo edificios con aire acondicionado. Yo creo que ahora ya es un absurdo pensar
en un aeropuerto que uno no pueda salir o que no pueda respirar o que el aire no se pueda limpiar. Obviamente eso conlleva más limpieza porque va a haber más polvo, eso va a conllevar experimentar el clima, que nos habíamos olvidado de que hay un clima, entonces toda la temperatura no llega a Miami en cualquier época del año, de enero a diciembre, en cualquier hora del día, es la misma temperatura fría. Nunca cambia y la vida no es real. Pero yo creo que el deseo tan fuerte de estar en un espacio donde uno respire el aire recirculado del otro, me parece que va a cambiar por completo los espacios públicos, especialmente pues, de conexión, ¿verdad? Ahora, y por otro lado, creo que un gran tema también va a ser que esto que decía hace un ratito, quisiera construir sobre eso, de cómo ya cambió, porque ya sucedió, y cómo va a seguir pasando el tema de la nueva tipología de oficinas. En el mercado inmobiliario, el espacio de oficinas obviamente no va a desaparecer por completo porque como necesitamos necesitamos tener un espacio donde almacenamos lo físico y tal, pero sí es cierto que va a disminuir. Nosotros mismos ahora en la oficina vivimos una experiencia espectacular que nos dimos cuenta que necesitamos menos de la mitad del espacio porque todos están felices trabajando en casa y realmente no necesitamos un espacio para cada uno, es más sano para cada uno, hay menos tráfico, entonces es un ahorro increíble en costos también. Entonces, las oficinas van a ser menos espacios de oficina. Entonces, eso va a poner en el mercado un montón de metros cuadrados que eran destinados a oficina, que puede ser que baje el precio del metro cuadrado de oficina. También puede ser que surjan nuevos espacios disponibles que hay que convertirlos en vivienda. Como decía Eva, para que ser creativos en cómo transformamos el edificio que era de oficinas a de repente 60% oficinas, 40% vivienda, por ejemplo, o algo, o coworking, o deporte, o algo, porque ya no vamos a demandar tanto espacio de oficinas. Y por otro lado, la experiencia esta modernista terrible de la vivienda separada de comercio y del entretenimiento, esa división tan fuerte que existió anteriormente, yo creo que ya se eliminó. O sea, ahora vivienda y espacio de trabajo es lo mismo ahora. Y yo creo que eso no va a regresar a ser igual como antes. Primero, al descubrir esos beneficios tan maravillosos de que puedo reducir mis costos de oficina y puedo trabajar en casa y tal, va a hacer que necesite menos oficinas y también descubrir que me agrada estar un tiempo en casa y que creo que no va a ser blanco y negro. O sea, no va a ser o todo home office o todo, o sea, va a ser un balance. Y vamos a encontrar un punto medio donde tengamos ese encuentro humano necesario, pero también aprovechemos toda esta oportunidad. Pero entonces, la vivienda modernista va a desaparecer, creo yo, porque vamos a tener que empezar a diseñar espacios donde la gente va a recibir más visitas, donde va a trabajar más en casa. Por ejemplo, recuerdo algunos proyectos que vi hace un tiempo de que una vivienda que tiene una puerta para recibir en la oficina y una puerta para que entre la familia. O el estudio está puesto de una forma que tenga una puerta que alguien puede entrar directo al estudio sin tener... El tema del estudio, yo me recuerdo que en mi niñez las casas tenían un estudio, es algo que yo he visto cada vez más desaparecer. Y ahora creo que vamos a regresar a un espacio de trabajo en la casa. Y en la casa va a tener una interacción de trabajo con vivienda. Entonces, creo que el futuro, por un lado, el tema del aire acondicionado y del aire fresco como un valor tan importante, tan valioso, yo voy a preferir pagar más por un restaurante que tenga aire fresco que un restaurante que tenga aire acondicionado. Y ese es un reto bien grande de arquitectura, los sistemas pasivos, ¿no? Y por otro lado, el tema de que el sector inmobiliario va a tener que ser ágil y reaccionar para poder seguir vendiendo sus propiedades de oficina y las casas, las viviendas, los apartamentos van a tener que cambiar a el nuevo apartamento que es home office apartamento. Ya no va a poder existir un apartamento que no tenga un área de trabajo, donde pueda yo separarme y donde pueda recibir un poco de esa interacción laboral. Entonces, realmente es bien interesante, es muy emocionante cómo todo esto va a cambiar. Creo que es algo que ya está pasando, ¿verdad? O ya pasó, más bien dicho. Veo a Eva con ganas, mordiéndose la lengua. No, yo no sé, me reservo un poquito más ¿cómo se puede decir? Los cambios, qué tanto van a perdurar en el tiempo, qué tanto van a ser cambios temporales. Creo que los ejemplos que tú decís, o sea, en 1850, ¿verdad? Que se vio en las calles ortogonales y ver cómo se evacuaba el agua y todo eso, eran medidas que hacían lógica independientemente hubiera cólera o no hubiera cólera, ¿verdad? Así como que si tú me dijeras de repente va a haber ya los carros
van a volar, por decirlo. Entonces va a haber un cambio definitivamente en la arquitectura porque los parqueos van a tener que cambiar, ¿verdad? O sea, son cosas que no hay duda que van a quedar en el tiempo. Sin embargo, yo creo que ahorita es lógico que todo lo que se hable es sobre la pandemia y los cambios sobre la pandemia, pero que nosotros somos seres humanos y por tanto necesitamos el contacto. En la charla de nuevo, donde hablaste con Paolo y Roberto, hablaban mucho de cómo ellos extrañaban este contacto humano y yo creo que después de un tiempo en que cuando ya esté controlado, cuando haya vacuna, la gente va a volver a empezar a necesitar este contacto. O sea, después de, en 1918, después de que acabó también el flu español, ¿verdad? Hubo un periodo en los años 20 de mucha felicidad y a donde había bailaban y se juntaban de nuevo y todo. Entonces, yo quiero pensar que lo que está planteando la firma Zaha Hadid no va a ser necesario y que la gente va a volver a trabajar en estos espacios comunes, a poder tener la cercanía de 1:20, de un espacio y sabes, no importa, ya se va a ver controlado y que nos vamos a ir adaptando. Si vuelve a haber otro tipo de pandemia que no necesariamente se va a pasar por la saliva, entonces te adaptas según la otra cosa, lo que pase. Entonces, yo creo que el tener flexibilidad en los espacios que creamos y tener responsabilidad en cada espacio, o sea, que pueda funcionar de cualquier forma y quizás entiendo totalmente lo que dice Mauricio y coincido que los aires acondicionados, los espacios totalmente cerrados pueden causar esta claustrofobia, este sentimiento de que no estás respirando aire puro, pero creo que en ese sentido las empresas de aires acondicionados van a tener que ponerse súper las pilas en cómo purificar el aire y sí, como arquitectos tenemos que tener la responsabilidad de dejar espacios que se puedan abrir y que cuando se pueda mantener el espacio con ventilación cruzada, pero hay lugares a donde es bien extremo. Ustedes en Guatemala creo que tienen un clima súper bueno, ¿verdad? Que no hace ni demasiado calor ni demasiado frío. Pero hay lugares a donde sí hay extremos y que se vuelve súper incómodo, ¿verdad? El poder trabajar sin tener aire acondicionado o calefacción, ¿verdad? Es imposible. Entonces, creo que lo que sí se va a trabajar en tecnologías para que el aire se pueda purificar más y bueno, no sé si ahí respondo mi punto de vista, ¿verdad? ¿Puedo complementar un poquito lo que decía Eva? Ajá. Alejandro. Dale. Perdón, es que te perdí un segundo. Sí, yo creo que interesante, yo creo que tal vez habría que analizar un poquito el contexto, porque si bien es cierto que totalmente de acuerdo, al terminar todo este asunto y hay una vacuna, definitivamente vamos a regresar a hacer todas las reuniones sociales que podamos hacer, porque necesitamos volvernos a ver. Y eso creo que nunca va a cambiar, porque el humano es social por naturaleza, ¿no? Definitivamente eso sí, pero yo creo que el legado de la pandemia va a ser cómo hemos tomado conciencia de ciertas cosas. Por ejemplo, yo cuando hablaba de tema de oficinas, definitivamente vamos a necesitar interactuar para tantas reuniones y cosas que necesitamos tener, pero sí es cierto que en el contexto, por lo menos de Guatemala, donde la gente pasa hora y media a la ida y hora y media al regreso o más en el carro o en el bus, realmente esto ha sido tomar conciencia de que hay otras formas de vivir, donde yo no creo que mi equipo de trabajo, hablamos de que nadie desea regresar a una oficina donde tiene que pasar otra vez 2-3 horas al día en el carro. Realmente Guatemala sí, y creo que la mayoría de ciudades urbanas está muy bien, el tema del tráfico es una situación invivible. Yo no sé cómo está realmente El Salvador, a veces que he ido frecuentemente, es muy agradable, pero aquí el tráfico no se puede mover uno. O sea, tú no puedes pasar de 1 kilómetro de la zona 10 a la zona 14, que hay 1 kilómetro, tú piensas a qué hora moverte, si realmente hace falta moverse. Entonces yo creo que el legado de toda esta situación va a ser que descubrir que hay otras formas de vivir ante esa situación que ya era insoportable. Y yo no creo que por nada del mundo nadie quiera regresar a la vida de antes. Yo no quisiera regresar a una vida donde tengo la prerrogativa de reunirme en la oficina y lo voy a hacer,
pero voy a escoger que unas horas de mi día van a ser a distancia para evitarme el tráfico. Y ya de no vas, acuerdo. yo creo que la mayoría de gente va a descubrir que ya no es necesario, y eso sí, yo creo que sí va a llevar a espacios más reducidos, porque el tema del tráfico realmente es insoportable, ¿verdad? Y con el tema del clima, yo comparto contigo, o sea, hay momentos insoportables que necesitas el aire acondicionado, pero el problema es que hemos hecho, en Guatemala nos estamos inundando y hay muchísimos edificios en donde no hay ventanas, donde o pones el aire, o pones el aire, o pones el aire. Entonces yo creo que necesitas ya tener esos posibles híbridos, donde realmente sean verdes, porque me parece pues, un poco ridículo certificar un edificio LEED con aire acondicionado porque el aire acondicionado produce menos contaminación. Me parece un poco estúpido. O sea, creo que la idea es tener el aire acondicionado, pero también tener la ventana. Entonces, la posibilidad de que el clima mejoró, bueno, ahora en la tarde abro mi ventana y apago el aire, ¿no? Tal vez no lo quiero poner a la mediodía, obviamente, ¿no? Pero creo que sí hay como temas bien fuertes que sí ya no vamos a regresar, creo yo, ¿verdad? Y también creo que ya hace un tiempo, me recuerdo mucho que cada vez que hacemos un proyecto donde hay aire acondicionado, al entrevistar a los usuarios siempre decían, pero ¿cómo hacemos? Porque yo no me quiero enfermar con el aire acondicionado del otro. Entonces, pero eso es lo que vengo oyendo desde hace muchos años. De ahí surgió este nuevo sistema de aire que puede tener muchas temperaturas y diferentes condensadores por espacios que son un poco más caros. Pero sí había una preocupación de cómo hago para vivir con el aire acondicionado no contaminado de los demás. Entonces yo creo que yo lo enciendo de tal hora, pero a tal hora abro mi ventana, se refresca el aire del espacio y lo puedo cerrar al día siguiente. Entonces yo creo que sí lo vamos a agradecer todos que ya no sea solo el aire acondicionado, ¿verdad? Y creo que los espacios públicos, digamos, no sé, todas las ciudades europeas que pasan por la nieve y por el verano insoportable, tú sales a la calle a caminar, a comprar el pan y a vivir tu día a día. Entonces, el clima es el clima. O sea, yo entiendo que sí, creo que tenemos ayudas ahora de calefacciones y aire acondicionado, pero hemos llegado a pensar que vamos a eliminar el clima. Y yo creo que no, yo creo que para mí esto nos hace conscientes de que hay que hacer ese intermedio, ¿no? Ese balance, ¿verdad? Entonces, pero bueno, creo No, yo. totalmente de acuerdo. No, en ese sentido, totalmente de acuerdo. Y nosotros sí creo que son cosas que independientemente de la pandemia, como arquitectos tenemos que buscar el urbanismo, que es la donde se puede caminar más, pero que nos lleva también parte de eso es el interactuar, ¿no? El que se pueda ir en bicicleta de un lado al otro. Todo eso estoy totalmente de acuerdo. Sí. Sí, solo quiero responder es que tenemos como 25 preguntas, pero vamos a resumirlas ahorita en básicamente acá, aquellos que están emprendiendo ahorita, que están saliendo, cerrando sus profesiones ahorita como arquitectos, urbanistas, etcétera, entran precisamente en una etapa, una era difícil, precisamente colocarse en el mercado laboral. Y si están emprendiendo, ¿qué oportunidades ven ustedes aparecer? ¿En dónde pueden ustedes empezar a identificar algunos nichos donde estas personas con talento y con ánimos y con todas las ganas de echar punta, como dirían, se pueden ir colocando en esta nueva era, pues, y empezar a pensar en este momento de crisis? Mauricio. Bueno, pues creo que como todo en la vida, es como todo en la vida, ¿verdad? El vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? ¿Cómo lo quieres enfrentar? Entonces, yo creo que se vale pasar una noche que uno duerme, pero no se vale no tomar decisiones al día siguiente. Entonces, yo creo que primero que todo, creo que esto, hablo desde nuestro caso, nos ha obligado a ser muy eficientes con los recursos. Hemos tenido que, como decía, hacer una oficina más pequeña porque todo el mundo trabaja en casa, o eficientar el recurso al máximo, y eso nos hace más competitivos porque tenemos costos pues mejores costos. Entonces creo que hay una oportunidad bien grande de lo que me obligó por la situación de que por un momento el flujo de efectivo paró, me obligó a ser eficiente y de repente eso me vino como resultado pues una mayor rentabilidad y la posibilidad de competir con los demás que no fueron tan ágiles en ahorrar y tener costos más eficientes. Yo creo que uno mira yo como lo que parecía una tragedia, por ahora pienso que de repente vimos como puchicas, cuando todo esto pase, voy a tener mucho menos costos y eso me va a hacer muy competitivo con los demás. Y yo creo que el que no logró reducirse y eficientarse y siguió pasivo, no va a poder competir con todo este mundo que se hizo muy económico.
porque nosotros pasamos ahora, estamos por pasarnos a una oficina nueva que tiene la mitad de espacio y la cuarta parte de costo. Y eso resultó de que nadie trabajaba en la oficina, vimos que se estaba quedando vacía la oficina, digo, no tiene sentido. Entonces, es interesante, lo que puede ser una tragedia resultó ser como una forma de poder ofrecerle a mi cliente de repente un mejor producto más competitivo, ¿no? Eso en costos. De ahí creo que este es un modo también importante de mantenerse en el top of mind de la gente. O sea, no te duermas. O sea, este es el momento de que tus redes estén súper activas. Es el momento de que estés como muy presente con tus clientes y con los medios, ¿no? Porque, y más ahora con toda la tecnología que hay, es tan barato y tan fácil, ¿no? O sea, ahora más que nunca, construir relaciones y estar en contacto con tus clientes es súper importante. Es el momento en que hay un poco más de tiempo para mandar tus libros de tu oficina, para estar en contacto con tus clientes, construir ese tiempo de construcción de relaciones, ¿verdad? Entonces creo que, por un lado diría eso, creo que es una gran oportunidad que puede ser. Y por otro lado, creo que donde yo veo que es la otra gran oportunidad es el tema de la vivienda de interés social. Yo creo que eso va a ser la gran situación cuando termine esto, porque como hace poco hablamos con Raúl Monterroso, esta frase de Corbusier, ¿verdad? De la máquina para vivir, él me decía que le gusta más una frase que también dijo Le Corbusier de la casa es el estuche de la vida. Y porque la vida es más valiosa como para ponerle un estuche que la máquina para vivir, ¿no? Entonces, y eso ha pasado que nos hemos olvidado que la vivienda de interés social es el estuche para la vida de estas personas, que tiene que ser mucho más. Y creo que por un lado todo el mundo tomó conciencia de algo que nos debería dar vergüenza no haber tomado conciencia, pero se tomó una gran conciencia de este otro que no accesa a esta arquitectura. Hay un dato reintegrante que el 1% de la población mundial accesa a arquitectura. El 1% de la población mundial. Entonces es algo impresionante, ¿verdad? Nosotros en la oficina diría que la mitad de nuestra práctica tiene que ver con proyectos de impacto comunitario. Nos interesa muchísimo el tema de cómo la arquitectura llega a la comunidad. Pero creo que ahora esto va a ser la gran oportunidad porque primero esa conciencia colectiva que hay, ¿verdad? De que somos un colectivo y que no podemos realmente seguir haciendo estas casas dentro de murallas o estos proyectos aislados, ¿verdad? Hay unas propuestas, digamos, en Guatemala, estoy consciente que hay un proyecto de gobierno de activación económica muy fuerte, una inversión enorme en interés social, sumado a la conciencia social que hay, creo que es la gran oportunidad de la arquitectura, creo yo, en nuestro país por lo menos, ¿no? El tema de la inversión que va a haber y poder diseñar esos espacios, sumado a la conciencia social que hay, de crear esos estuches de vida, ¿verdad? Entonces creo que viene una gran oportunidad con el tema de vivienda de interés social y poder ampliar ese 1% por lo menos a 2 o a 10, ¿verdad? Sería maravilloso. Ahí creo que. Dale, Eva. Yo estoy totalmente de acuerdo con Mauricio. Creo también que como dice, problemas pueden ser oportunidades y puede haber que haya oficinas que estén contratando por proyecto o por no necesariamente que quieran tener gente en planilla todo el tiempo y que esto dé oportunidad a que haya bastante gente que pueda trabajar, ¿verdad? Aunque no sea en un proyecto formal, poder participar en ciertos proyectos. Por otro lado, creo que también pueden buscar cosas que no sean necesariamente el diseño per se ahorita, o sea, las oficinas para poderse promocionar afuera, etcétera, van a de repente necesitar poder contar con videos creativos de su arquitectura, en fin, no sé, se pueden buscar nichos específicos que puedan ofrecer tanto al cliente directo a través del internet o a las oficinas, ¿no? Y creo, pues, entiendo que van a pasar por una etapa de un poco de miedo e incertidumbre, pero lo único que les puedo decir es que la compartimos, o sea, no solo ustedes por estar saliendo ahorita y por estarse graduando, sí. Creo que esto es a nivel de todos, ¿no? De varias profesiones, de hecho, ¿no? Tengo un comentario, pregunta de José Mario Maza, que
Se habla actualmente de estos tiempos y espacios, distancias y usos de espacios. ¿El resultado de la pandemia es el cambio o solamente lo evidenció, obligando a tomar actitudes que se debían hacer antes? O sea, básicamente evidenció ciertos malos hábitos que no se habían hecho al urbano o a nivel de programático arquitectónico. Entonces, ¿realmente la pandemia lo cambió o era la crónica de una muerte anunciada? Yo creería que la crónica de una muerte anunciada. Claro. Como decía, creo que la pandemia solo, o sea, no digo que no va a quedar en la memoria, de hecho, totalmente, y creo que hay que estar seguros de que va a quedar en la memoria. Hay mucha gente sufriendo, pero que va a pasar y que la gente va a ser resiliente, pero que sí nos está evidenciando cosas que ya estaban claras, ¿verdad? Sobre todo en el urbanismo, pero no solo en el urbanismo, también en la arquitectura, esa conciencia de la responsabilidad que tenemos de crear cada espacio, o sea chiquito, sea un estudio dentro de una casa, o sea un centro de usos mixtos, siempre estamos afectando, como decía Mauricio, el cuerpo y la psiquis del ser humano, ¿no? Y ahorita creo que todo el mundo está viviendo su espacio más que nunca y está realizando lo importante que es el espacio. Entonces, creo que la responsabilidad de nosotros es entender todos los errores que se pueden haber cometido en la historia, tanto en la o que estábamos cometiendo ahorita, ¿verdad? Tanto en la arquitectura como en el urbanismo y tomar nota y, por supuesto, tomarlo en cuenta en nuestro diseño. Sí. Hay otras preguntas que están ligadas a las tipologías de arquitectura. Ahorita recientemente se han publicado en diferentes medios de análisis específicamente en Estados Unidos sobre todos los filing bancarrotas o estos Chapter 11 y todo eso que generalmente son los negocios de servicios. Y la pregunta de Sergio Leiva va sobre estos espacios unipersonales como comercios, restaurantes, bookstores, todas estas tipologías que son parte del tejido social urbano, que son los gyms, small living. Yo sé que ambos son optimistas, pero la realidad económica del mundo es que es precisamente esos lugares son los que están cerrando, porque no pueden pagar la renta, porque están cerrados. Entonces, bajo esa óptica, posiblemente esas tipologías, según comprendo la pregunta, es que el mundo ya cambió y el futuro post-COVID va a ser precisamente esas tipologías van a cambiar. ¿De qué manera o cómo lo envisionan ustedes? ¿Querés responder, Mauricio? A ver, dale, porque no tengo una respuesta en este momento a esa. Yo creo que, o sea, yo me sostengo en mi punto de pensar que eventualmente esto va a regresar a gimnasios, a donde se vuelve, es también parte de un encuentro social. Yo personalmente, como les digo, yo no soy mucho de ejercicio, no voy mucho a gimnasios, pero sí para la gente es importante al ir al gimnasio esta relación social. Hay muchos apps con los que nosotros podemos hacer ejercicio en nuestras casas y aún así la gente va mucho a los gimnasios, ¿no? Entonces yo creo que esto va a regresar. Lastimosamente sí va a haber muchos negocios que en el periodo pandemia y post pandemia van a sufrir y se van a ir a la quiebra. Ojalá sean lo menos posible y se encuentren formas creativas de cómo ahorita sí por un periodo flexibilizar y encontrar cómo garantizarle a la gente que pueda ir sin tomar riesgo, ¿verdad? O sea, puede ser que por ahorita se deje entrar menos gente, puede ser que se pongan unas divisiones provisionales, o sea, sí creo que esto
puede llevar tanto a los negocios como a los arquitectos a pensar mucho en cómo sobrevivir este periodo. Por eso yo les decía, yo lo seccionara en 3 diferentes periodos. Entonces ahí estamos hablando del periodo, ya nos soltaron, digamos, de nuestro encierro, pero la gente todavía está muy temerosa, todavía está el COVID presente, ¿no? Entonces, esta etapa creo que como arquitectos y los dueños tenemos que ser muy creativos para tratar de salvar estos negocios. En el futuro lejano, yo pienso, o ojalá no tan lejano, una vez se encuentre la vacuna, yo pienso que vamos a volver a los gimnasios y a los restaurantes. Quiero pensar eso. Ojalá, que a mí me encanta ir, ojalá. Yo comparto completamente con Eva. Creo que definitivamente la experiencia de la sociabilización, de compartir, es algo que no creo que el ser humano pueda vivir sin eso. Lo que sí creo es que va a ser menor. Ya hemos venido, digamos, hace unos años, se dan cuenta las grandes tiendas por departamentos han ido cerrando y cerrando y cerrando sin necesidad de COVID. Ya venían cerrando porque la gente estaba comprando mucho en línea. Y ahora en nuestros países que nos obligaron de un día para otro a desarrollar toda una infraestructura hiper eficiente de entregas a domicilio y de apps para comprar. Y, o sea, nos obligó de lleno a usar algo que ya estaba ahí, pero que no por completo nos metíamos. Entonces yo creo que sí, definitivamente vamos a regresar al restaurante, pero vamos a ir tal vez menos. Porque ahora de repente tengo la súper buena peli en Netflix y quiero comer comida al restaurante rico. Entonces creo que va a haber un poco menos salidas al restaurante. Creo que los otros comerciales van a seguir existiendo, pero va a haber menos porque puedo comprar en línea y me da tiempo para pensarlo más, me da tiempo para pedir la talla que quiero. Digamos, yo tengo un cliente que tiene una cadena de zapaterías, tiene como 70 o 100 zapaterías, es algo impresionante. Les ha golpeado muy fuerte y reaccionaron entregando en línea, que nunca lo habían hecho, vendiendo en línea, y te llevan 2 tallas para confirmar la talla. Después de esa experiencia, creo que de repente un día olvidé el zapato en vivo, pero el día que la quiero comprar me voy a llamar. Entonces yo creo que sí va a pasar que va a existir las centros comerciales, va a existir el restaurante, pero van a ser menos. Creo que la gente descubrió toda esta nueva dimensión y va a ser muy cómodo. Entonces yo creo que va a haber una disminución significativa de esos espacios y pues eso sigue regresando al tema de la casa como área de vivir, trabajar y de repente también de entretenerme más. Porque la casa como espacio de entretenimiento y de leisure, digamos, de pasar el tiempo, voy a empezar a pensar que de repente tengo la mejor película en Netflix y no está en el cine, porque casi no está en el cine. Entonces empiezo a pasar más tiempo también de descanso en la casa. Entonces yo creo que vamos a regresar al restaurante con mucha ilusión y con mucha alegría, pero va a haber menos. Yo siento que va a disminuir significativamente y todo el tema en línea va a seguir creciendo, porque ya creció y va a seguir creciendo. Hay una serie de preguntas que se me da dificultad tal vez resumirlas en todos, pero hay básicamente una pregunta sobre el espacio, los espacios verdes, cuál es su visión. Se los voy a resumir en temas para poder ser lo más global. Otra parte sobre la zonificación de zonas de opulencia sobre zonas marginales, sobre estos diferentes territorios, diferentes realidades en un entorno urbano. Esa dicotomía de lo que es rural y lo que es urbano, que ahorita se está peleando, esta tensión sobre esta nueva tendencia a la dispersión urbana. Inclusive el gobernador de Nueva York tuiteó hace unas 2 semanas diciendo la densidad genera más contaminación o más contagios, perdón, que es como la ciudad vertical emblemática del mundo es Nueva York y promover la parte de la dispersión es regresar al modelo del vehículo. Entonces, estos temas que antes era tal vez solo los académicos de arquitectura, se escribía en libros, ya lo está hablando la sociedad, el tema del tráfico, el tema de la congestión, el medio ambiente, hoy en día la salud, que es ahora la salud urbana, está en el consciente colectivo de toda la sociedad y no digamos especie. Entonces, ahí hay ese tema. Dale, Eva, perdón. Quizás pensando en eso de
de lo rural versus lo urbano, y el tráfico, el espacio abierto versus el espacio cerrado. Creo que, como decía Mauricio, de repente eso sí es una oportunidad para que no necesariamente todos estemos entrando al mismo tiempo. Los colegios también, algunos colegios privados, han tenido que trabajar en línea, ¿verdad? Ante la pandemia, y ha significado, ha resultado bastante bien. Y cuando uno ve la ciudad con solo que los niños hayan salido del colegio, el tráfico cambia totalmente. Entonces, si realmente esto empezara a cambiar, a dar la oportunidad que no todo el mundo empiece a la misma hora y que se pueda trabajar parte del día desde la casa, o el niño se pueda conectar parte del día desde la casa, y se pueda de alguna forma hacer que el tráfico no se concentre a ciertas horas, ¿verdad? Nos puede ayudar a que las ciudades funcionen más. Y creo que, como tú decías, lo de la crónica de una muerte anunciada, el espacio verde no es una respuesta nada más a la pandemia. Ha habido necesidad del espacio verde y el espacio abierto, sin duda, ¿verdad? Desde siempre, y lo hemos ido últimamente obviando, y se ha visto en el medio ambiente y se ha visto en la sociedad el impacto también. Entonces, creo que en la parte urbana, ya sea en la ciudad o en lo rural, es muy importante, como decía, crear centros que unan, pero que sean muy, muy abiertos. O sea, los centros comerciales están muriendo, pero sí hay un auge de espacios de uso mixto más abierto, donde la gente sí se pueda encontrar, a donde pueda caminar y de repente tomar algo, comprar algo, pero no es el centro comercial necesariamente cerrado per se. Y, y los parques definitivamente súper necesarios. Entonces, quiero pensar que esto sí nos va a ayudar a pensar más las ciudades, la importancia de los espacios verdes, y a pensar en cómo de alguna forma volver más eficiente el tráfico, pero no estoy segura que la gente va a dejar de llegar a la ciudad. O sea, una ciudad, como también se ha hablado en otras charlas, para ser eficiente necesita cierta densidad, y pues la gente, para su trabajo, la gente que vive en las zonas rurales va a seguir necesitando venir a las ciudades, ¿no? Entonces creo que tenemos que buscar cómo mejorar la ciudad y cómo dar opciones de estar en espacios más abiertos con menos tráfico, que quizás esa es una oportunidad, ¿no? Sí, yo creo que hay que, tal vez, hemos estado los últimos 100 años divididos en esta idea de la densidad y la ciudad densa, o lo rural y la verdad, es un poco esta idea que va y viene. Yo creo que la tecnología nos va a permitir ese como híbrido intermedio. Y, por ejemplo, yo la pasada que hablamos con Eva y veo ese jardín espectacular y todo, digo, wow, yo me muero por vivir así. Yo tengo un apartamento que es muy cómodo, pero yo estoy rodeado de concreto y de 50 edificios que hay alrededor. Entonces, sí se antoja de repente ese jardín, ¿verdad? Pero no estoy dispuesto a manejar hora y media, 2 horas por el jardín. Entonces, ¿verdad? Pero creo que en este momento se nos da la oportunidad. Yo lo he empezado a pensar por primera vez en mi vida. Nunca pensé que lo iba a pensar. Es bueno, como realmente no tengo que moverme, sí puedo vivir afuera. Y eso no implicaría, porque cuando uno piensa en lo rural, o empieza, ya no habla, o sea, disminuimos la densidad, es cierto, y uno piensa, va a implicar más tráfico. Pero creo que no necesariamente es más tráfico, porque la novedad es que voy a trabajar a distancia, y la mayoría de gente también, y todo lo voy a poder pedir. Entonces, posiblemente esta nueva oportunidad sí, es un poco menos vertical, es un poco menos denso, pero también es un poco menos tráfico porque no me tengo que mover tanto. Obviamente me tengo que mover, es imposible que no me mueva, o sea, me tengo que mover, pero no me voy a tener que mover tanto como en el modernismo, en la cual mi casa quedaba a 1 hora y media y la única forma de ir a ver los archivos de la oficina era agarrando el carro e ir a la oficina. Pero ahora no, ahora puedo simplemente entrar a mi computadora a la oficina, llamar, o sea, ya no voy a tener que mover tanto. Entonces, posiblemente no ver con tanto pánico la idea de
de menos densidad, más rural, porque podría ser la posibilidad de el gran problema de los servicios que tenemos, por lo menos en Guatemala, y creo que en la mayoría de ciudades, de que no hay forma de llevarle agua y manejar los drenajes, y todo ese problema tan grande, de repente la tecnología nos va a dar la oportunidad de dispersarnos, pero no por ello tenemos que mover en el carro. Obviamente sí, hay que usar el carro y tal, pero creo que va a haber un punto intermedio de que muchas personas puedan regresar a ciertas áreas lejos y moverse mucho menos. Creo. ¿Verdad? Genial. Ya estamos llegando al cierre de la charla del día de hoy y la verdad que fue un gusto tener tanto a Eva como a Mauricio porque ambos son muy sensibles con la parte humana, que la verdad es que los fui seleccionando más o menos por su rango de edad, perdón. Sin comentarios. Pero sin estereotipos, en realidad me doy cuenta que en realidad están bastante alineados en cuanto a sus propias y únicas sensibilidades a su entorno y a la parte humana. Y eso, y de cierta manera, pues todo su aporte ha sido bastante vinculado en eso. Digamos, para muchas de las preguntas que no vamos a lograr contestar el día de hoy, muchos de nosotros necesitamos tal vez escuchar de profesionales como ustedes sobre estas oportunidades y el optimismo que han compartido el día de hoy sobre estos posibles imaginarios de cómo cada uno de ustedes se imaginan que cuando salgamos de esto, no les voy a decir los datos que publicó ahorita el día de ayer Harvard porque creo que genera un poco de esa nube negra de cuánto tiempo nos puede tardar este tema, pero de cierta manera creo que es relevante empezar a cuestionar en estos futuros imaginarios que no son distópicos, sino que son plantados en el optimismo que ustedes hablaron el día de hoy, que es esta oportunidad para reinventarnos, dejar cosas que no eran prioritarias, que posiblemente hace 2, 3 meses pensábamos que no podíamos vivir sin ellas, pero hoy en día ya no son necesarias. Me encantó la historia de Eva de decir, sí, voy a cocinar, voy a hacer todo, y al final de cuentas no se nos da. O sea, el poder trabajar desde casa para mí se ha hecho bastante difícil, porque yo sí tengo una línea muy dividida entre casa y trabajo. Entonces, esto ha sido como una manera de organizarme. Entonces, entiendo, yo soy igual de disperso que Eva. Entonces, creo que como para resumir, si nos pueden dar un mensaje a todos de cuál es este imaginario que ustedes quieren ver de una ciudad más humanizada, de un mundo más humanizado, cuál es precisamente este imaginario que ustedes quisieran que cuando despertáramos, después de esta pausa que tomamos, no sé qué tan larga va a ser, como decía Eva, no seamos iguales, sino que esta pausa nos haya hecho crecer de una manera que nos lleve hasta donde ustedes se imaginan. Mauricio, empezamos. La gran, esa pregunta. Wow, pues como hablamos de imaginario, ¿no? De soñar, me ha apasionado siempre el tema de la estética y de la belleza y cómo tiene esa posibilidad de conmover a las personas y cómo elevar ese es el espíritu humano. Yo creo que para mí un imaginario maravilloso sería poder llevar esta capacidad increíble que tiene la arquitectura de crear belleza a la mayoría de personas, al colectivo, a la gran densidad. Creo que después de esta experiencia, el tomar conciencia del otro, de ese otro que está afuera, que a veces la mayoría de veces lo tenemos olvidado, creo que me recarga mi batería, me llena muchísimo de una gran ilusión por reconectar con esa pasión que tengo y que me interesa tanto de esa arquitectura que es bella, que eleva el espíritu y que llega a muchas personas. Yo creo que para mí sería un imaginario que ahora posiblemente lo recargo y lo tengo como muy fuerte, con mucha ilusión de qué es el sentido de todo esto para mí, el sentido de toda esta carrera, el sentido de la arquitectura, ¿verdad? Es que si no alivia al otro que sufre, ¿qué sentido tiene?
Yo totalmente de acuerdo con Mauricio, creo que es, pues, en una crisis económica que se nos está presentando, ¿verdad? Siempre la arquitectura, la construcción sufren muchísimo, pero realmente creo que en este caso la gente está realizando mucho la importancia del espacio. Entonces, tenemos una responsabilidad de frente y una oportunidad también de frente. Eh, y por otro lado, quizás decir que la verdad no sabemos del todo. O sea, si nos ponemos a pensar cuántas veces en el pasado hemos entrado en pánico, ¿verdad? Porque ya viene la Tercera Guerra Mundial, porque en Kuwait hay problemas, porque lo que sea. Y entonces empezamos con todo este pánico colectivo que es natural. Estamos en una situación súper grave que un montón de gente está sufriendo, pero no podemos tener el control absoluto, no les podemos dar una respuesta absoluta y para el ser humano es bien difícil eso, ¿verdad? O sea, como para un montón es difícil ahorita tratar de sacar lo positivo de ahorita porque está tratando de tener el control de todo lo del futuro. Entonces, lo único que yo podría decir es, lo que yo estoy tratando es, ok, hacer las cosas que puedo hacer, de las que sí tengo control, ¿verdad? O sea, sí enterarme de qué está pasando, tratar de pensar en qué puedo ayudar, cómo puedo hacer algo por mi equipo, o por mi gente, o por la ciudad, etcétera. Y luego de haber pensado en eso, también pensar en el presente, o sea, ahorita mi familia está bien, ahorita tengo este tiempo como para estar con ellos y tratarle de sacar lo positivo también bastante la ahorita, no tratar de controlar todo el futuro, que es bastante incierto y que nos va a traer tanta ansiedad. Hagamos lo que podamos hacer y tratemos de sacar lo más positivo de esto. Sí, así es. Bueno, les agradezco tanto a Eva como a Mauricio para que nos hayan permitido este espacio de su tiempo, desde sus casas, de poder reflexionar sobre esos temas y la verdad que me encantaría poder volverlos a invitar ya habiendo pasado el umbral y a ver precisamente si nuestro mindset, este chip que tenemos ahorita ha cambiado. Porque sería buenísimo, me encantaría. Sí. Porque yo creo que una de las cosas es que dentro de la crisis pensamos solo dentro de crisis y ahorita pues pensar fuera de la crisis es un reto sumamente complejo, pero ya habiendo salido o superado la crisis, tal vez reflexionar en el tiempo va a ser interesante también hacerlo, sí, como para esa introspección. Me encantaría. Buenísimo. Les agradezco a ambos muchísimo por su participación, a la audiencia también, y que nos chequen, que vamos a seguir haciendo más charlas esta semana y la próxima semana. Nuevamente, muchas gracias Eva y Mauricio. Gracias, Alejandro. Muchas gracias Alejandro y Mauricio. Que estén bien. Igual. Sí. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.